Quisiera primero tocar los temas conceptuales muy importantes en este curso. En primer lugar, el Sistema Global de Navegación por Satélite. Entonces, tenemos estas siglas GNSS, que corresponde a todas estas palabras. ¿Y qué es el GNSS? En realidad, el GNSS, porque usualmente se le ha llamado de manera convencional como GPS, ¿sí? Pero en realidad el GNSS es una agrupación, es todo un sistema global que agrupa tanto las constelaciones GPS, constelación norteamericana, constelación GLONASS, que es constelación rusa, Galileo, la constelación de la Unión Europea, constelación asiática Beidou, y SEBAS, que significa sistemas de aumentación basado en satélite, para dar mayor fiabilidad al GNSS. Hoy en día en el Perú, en nuestro país, la cobertura está consolidada tanto para GPS como GLONASS. ¿Por qué aún Galileo no se encuentra totalmente operativo? Entonces, en un par de años, aproximadamente se menciona entre 3 y 5 años, estará operativo y podremos disponer pues de mínimo 8 satélites aproximadamente de la constelación Galileo. A la fecha, nosotros trabajamos con constelación GPS, que es la constelación estadounidense, y la constelación GLONASS, que es la constelación rusa. Tenemos segmentos del Sistema Global de Navegación por Satélite. El segmento espacial, que corresponde a todos los satélites orbitando el espacio. El segmento de control, que corresponde a todas las estaciones en tierra que se van a encargar de controlar el buen funcionamiento del segmento espacial. Y finalmente tenemos el segmento usuario, y aquí nosotros nos ubicamos. Todos nosotros los operadores de receptores GNSS nos ubicamos dentro del segmento usuario. Vayamos a ver este gráfico, es importante a la hora de, sobre todo, de analizar un reporte GNSS. Por ejemplo, esta es una planificación, ¿ok? Digamos que vamos a colocar un punto control geodésico en esta zona, pues Chaclacayo. Entonces yo lo puedo ubicar mediante simplemente el mapa o también mediante coordenadas, latitud, longitud, ¿de acuerdo? Entonces yo le indico la hora de inicio que voy a tener, en este caso le indico que yo quiero poner un punto que es mi planificación, ¿ok? El día 6 del 4 del 2020 a las 13 horas, ¿no? Por un rango de 2 horas, con una máscara de elevación de 15 grados en este caso. Entonces, la constelación, tenemos este gráfico acá por colores, ¿ok? El color azul, la constelación GPS, y el color rojo, la constelación GLONASS, y en color verde, la constelación Galileo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro gráfico de disponibilidad de tiempo, disponibilidad satelital de las constelaciones. Por ejemplo, tenemos las 13 horas hasta las 15 horas. Observemos primero la constelación GPS. Vamos a disponer en ese momento de aproximadamente 8 satélites, ¿sí? Y aproximadamente a la una y media vamos a subir hasta los 9 satélites, ¿de acuerdo? Y en promedio nos vamos a tener esa disponibilidad hasta las 15 horas, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué es lo que sucede con la constelación GLONASS. Ya, tenemos la constelación GLONASS y empezamos a las 13 horas con aproximadamente 5 satélites. Luego podemos tener 6 satélites y vamos subiendo, ¿no? En promedio se puede decir que vamos a tener una disponibilidad de 6 satélites, ¿de acuerdo? Mientras que Galileo, como yo les comentaba, la cobertura aún no está consolidada. Tenemos entre 3 a 4 satélites hasta las 15 horas. Sigamos. Este es un gráfico que quiero mostrarles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, solamente nosotros utilizamos el 0.6% de todo el principal mercado mundial del GNSS. Topografía, estas labores de topografía, de cartografía,
utiliza solamente el 0.6%, menos del 1%, o sea, todavía hay mucho potencial que podemos explotar de este sistema global de navegación por satélite. Hablemos del sistema de coordenadas. Definir un sistema de coordenadas es fundamental para obtener lo que estamos esperando en realidad, las coordenadas que estamos esperando, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en Perú trabajamos con la proyección UTM y se abarcan 3 zonas, zona 17, zona 18 y zona 19, ¿de acuerdo? Cada una tiene su meridiano central, ¿ok? El meridiano central. Y esta proyección UTM es una proyección transversa, se conoce como la proyección universal transversal de Mercator, ¿de acuerdo? Entonces, todas las coordenadas, todo lo que vamos a obtener, vamos a tratar de convertirlo a esta proyección UTM porque el marco geográfico con el cual nos desenvolvemos es en la proyección UTM. ¿De acuerdo? Hay otras proyecciones, en otros países pues trabajan con otras proyecciones, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, hay proyecciones locales también, como la proyección local transversal de Mercator también, que es se consolida más para distancias, digamos, de terreno. En este caso, nuestro marco geográfico apunta a la proyección UTM. Veamos el datum geodésico. Un datum geodésico, en resumen, es un conjunto de parámetros físicos o también matemáticos que se va a encargar de encajar un elipsoide global, encajarlo lo mejor posible a la verdadera forma de la Tierra, que en este caso se denomina geoide, ¿de acuerdo? Este elipsoide será un elipsoide global como lo es el WGS84, cuyos parámetros tienen sus parámetros el semieje mayor y también tenemos el semieje menor. Estos son los parámetros más importantes, porque los parámetros que continúan vienen a ser simplemente fórmulas que se pueden sacar con estos parámetros, ¿de acuerdo? Como el aplanamiento, la excentricidad, la segunda excentricidad. Ahora bien, este es un punto importante, ¿de acuerdo? El sistema de referencia terrestre internacional. Veamos. Este sistema de referencia terrestre internacional es el sistema, por así decirlo, crudo, el sistema de primera instancia en el cual trabaja el sistema global de navegación por satélite. ¿Ok? Es un sistema tridimensional, como ustedes lo ven, es un sistema geocéntrico. El origen de coordenadas es el centro de masas de la Tierra. La unidad de longitud es el metro. El eje Z, este eje Z va a apuntar a un polo terrestre intermedio denominado CIO, y esto es por convención. El eje X, que viene a ser el vector de origen, va a corresponder con el meridiano de Greenwich. Corresponde con el meridiano de Greenwich. Ahora bien, el eje Y simplemente va a ser perpendicular tanto al eje X como al eje Z, ¿de acuerdo? Entonces, veamos ahora. Yo tengo la disponibilidad satelital. Tengo este sistema de coordenadas. Coloco un receptor GNSS en cualquier punto del Perú en este caso. Y en primera instancia, yo voy a obtener estas coordenadas tridimensionales, o también se denomina coordenadas cartesianas. De acuerdo a la nomenclatura de cada software, lo podemos conseguir así. Coordenadas 3D o tridimensionales, como también coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia, yo obtengo estas coordenadas X, Y, Z. ¿De acuerdo? ¿No? Son coordenadas en ITRS, o también se puede dominar, hay una modificación también, ustedes si cogen una bibliografía, también se le dice ECEF, ¿sí? ECEF. Entonces, por ejemplo, las coordenadas de este punto, que es un punto ubicado en el territorio peruano,
estamos hablando de este rango, ¿ok? X siempre va a ser positivo, Y negativo y Z también negativo. Ahora bien, luego ya o bien el software del receptor o el software de procesamiento realiza la conversión a coordenadas geodésicas, latitud, longitud y altura elipsoidal. Y ya luego también uno, si desea, puede hacer su conversión. Bueno, no si desea, porque según nuestro marco, pues es obligatorio. Además, para labores de medición, en todo caso, tenemos que pasarlo a un sistema métrico convencional. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo podemos pasar a una proyección UTM. Bueno, como les decía, el datum, ¿no? El datum, que es lo que buscamos, es encajar un elipsoide global a, a la verdadera forma de la Tierra, que viene a ser un geoide. ¿De acuerdo? Vamos a ver el modelo geoidal, que es importante para obtener cotas respecto a aproximadas al nivel medio del mar. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que necesitamos. Como yo les comenté, en primera instancia, en un receptor GNSS se toma coordenadas tridimensionales o cartesianas, luego se pasa a coordenadas geodésicas y luego a coordenadas UTM, ¿de acuerdo? Pero la proyección UTM solamente son coordenadas este y norte. Si nosotros no insertamos un modelo geoidal, vamos a seguir teniendo, digamos, altura elipsoidal. Veamos, tenemos la cobertura satelital disponible, tenemos la superficie del terreno, tenemos el nivel medio del mar, y un modelo geoidal, que es un modelo gravimétrico, que se asemeja lo mejor posible al nivel medio del mar. Y tenemos el elipsoide, en este caso WGS84, que está por debajo del nivel medio del mar. En algunas partes del mundo se encuentra arriba, pero en todo nuestro territorio se encuentra debajo del nivel medio del mar. Entonces, tenemos un punto A y ubicamos nuestro receptor GNSS. Lo que vamos a capturar en primera instancia, como les digo, es la altura elipsoidal. Entonces, cuando nosotros vamos a insertar un modelo geoidal, lo que estamos haciendo es insertar el valor de n. N es la ondulación geoidal. Entonces, si nosotros ya tenemos n, pues para tener una cota, digamos, ortométrica, podemos llamarle así, pero sabemos que es respecto a un modelo geoidal, un modelo gravimétrico, modelo matemático. ¿Ok? Entonces simplemente sería una resta de la altura elipsoidal con la ondulación geoidal. Con ello tendríamos una altura ya o una altitud respecto al, digamos, al modelo geoidal, que puede ser EGM 2008 o EGM 96. ¿De acuerdo? Pero técnicamente, hablemos de manera más técnica, no es una altura respecto al nivel medio del mar, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, digamos, pero lo podemos considerar así porque estamos trabajando con ello, ¿no? Estamos trabajando con ello, pero si hablamos técnicamente, no es una cota al nivel medio del mar. Para ello tendríamos que, pues, a partir de un punto del IGN, tendríamos que hacer toda una nivelación, ¿de acuerdo? Pero hasta el día de hoy estamos trabajando, estamos llamando a estas cotas como ortométricas. En la práctica es así. Ya, lo que les comento es que este valor de n, la ondulación geoidal, no es constante. Esto varía en función de dónde nos encontremos, vale decir, en función a las coordenadas de dicho punto. ¿De acuerdo? Hay zonas donde el valor de ondulación geoidal es mayor, como por ejemplo aquí, y hay zonas donde el valor de ondulación geoidal es menor. Por ejemplo, rápidamente voy a tocar esta investigación que se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para definir con qué modelo geoidal debemos trabajar. Tenemos el modelo geoidal EGM 2008 y el modelo geoidal EGM 96. Se hizo una toma de muchos puntos y se tiene dos reportes. Uno con el modelo geoidal EGM 2008 y el otro con el 96. De todos estos puntos levantados, se hizo una nivelación geométrica, ¿de acuerdo?
una nivelación geométrica de estos 5 puntos, a partir del mismo punto base, ¿ok? De este punto base, origen para todos los puntos. ¿De acuerdo? Este punto base utilizó solamente una cota, que es, y este punto base tiene una cota respecto al nivel medio del mar. Fue realizado con una nivelación geométrica. Entonces, a partir de esta cota de aquí, se hizo otra nivelación geométrica y se le dio valores de altitud a estos 5 puntos, al punto 13, 20, 19, 23 y 24. Lo que se va a hacer aquí es comparar, ¿ok? Tenemos una comparativa, porque tenemos cotas respecto al modelo geoidal 2008 y al modelo geoidal del 96. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la comparativa respecto a las cotas mediante nivelación geométrica. Mientras que con el modelo geoidal EGB 96 encontramos diferencias de aproximadamente 46 centímetros, 45 centímetros, y la mayor la encontramos en el punto 24 de 58 centímetros. ¿Ok? Y mientras el modelo geoidal EGM 2008 encontramos diferencias de centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, hasta los 7 centímetros en el punto 24. Por ende, nosotros recomendamos trabajar con el modelo geoidal EGM 2008. En realidad, tratemos de ello. Hay zonas, hay proyectos, y sí me han llegado comentarios que ellos, que su proyecto ya venía desde una base, ¿no? Y esta base tenía modelo geoidal EGM 96. Entonces, en esos casos, pues, se podría mantener el EGM 96, porque si introduces el 2008, pues va a haber una diferencia tal vez de un metro y medio aproximadamente. ¿De acuerdo? En lo posible, trabajar con el modelo geoidal EGM 2008. Hablemos ahora del formato RINEX. Veamos. ¿Qué viene a ser el formato RINEX? El formato RINEX viene a ser un formato estandarizado, un formato de intercambio de datos GNSS. Entonces, este formato va a comprender 4 ficheros. Pero los más importantes son 3. En realidad, nosotros nos distribuyen 3 ficheros. Incluso el IGN en la actualidad está distribuyendo solamente 2. Veamos lo siguiente. Tenemos una data nativa, aquí, .dat. Esta es una data nativa de Leica y también Geomax. Y tenemos su data en formato RINEX. Tenemos 3 ficheros. El archivo, el .o, que viene a ser el archivo más importante. Aquí se encuentran las observaciones en todos los datos. ¿De acuerdo? Tenemos el archivo N, que viene a ser archivo de navegación, pero de la constelación GLONASS. ¿Ok? Aquí encontramos todos los datos de navegación, las efemérides, parámetros de corrección para la capa ionosférica, parámetros para corregir los errores de los relojes satelitales, etcétera. Y tenemos luego el fichero G, que viene a ser también fichero de navegación, pero de la constelación GLONASS. Podríamos tener un fichero M, que viene a ser datos meteorológicos, pero como yo les comentaba, lo más importante está aquí, O, N y G. ¿Por qué? Porque los software, sea Leica, sea Zsurf, sea Trimble, tienen sus modelos ionosféricos, sus modelos meteorológicos para converger y encontrar una buena solución. ¿Ok? Entonces, tenemos O, N y G. Hablemos de la altura de la antena. Es importante, sobre todo a la hora de certificar puntos de control geodésico. En este caso vamos a tratar enteramente de líneas base. Estamos hablando de puntos geodésicos de orden C. Tenemos este gráfico de aquí, ¿ok? Este es un receptor de determinada marca, y en realidad este gráfico se hizo en conjunto con el IGN, ¿de acuerdo? Este gráfico también fueron indicaciones por parte del Instituto Geográfico Nacional. Tenemos en primera instancia todo software de proceso GNSS por defecto recibe alturas respecto al plano de referencia mecánico, que se le dice, que de siglas ARP, que viene a ser
esto de aquí, ¿ok? Viene a ser justo donde inicia el receptor, ¿ok? Si digamos, no configuramos algo en el software va a tomar que la altura que le estemos ingresando viene a ser el ARP, ¿ok? Esto sucede con Leica, esto sucede con EZSurf y seguro con algunos otros software. En cambio, en el TBC, Trimble, sí tiene para modificar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede tomar la altura inclinada, que viene a ser una altura respecto a una marca, ¿sí? O también puede tomar respecto al plano de referencia mecánico, aquí. Pero Trimble lo conoce como altura respecto a la base de soporte de antena. Así lo conoce Trimble. Entonces, pero viene a ser el plano de referencia mecánico. Y es una altura que se le conoce como altura vertical, ¿de acuerdo? Toda altura al plano de referencia mecánico del receptor es altura vertical, ¿ok? Ahora bien, en campo, ¿podemos medir una altura vertical? Pues es muy difícil, ¿de acuerdo? Es muy difícil medir una altura vertical. Se mide una altura inclinada. Veamos lo siguiente. ¿Ok? Entonces, al medir una altura inclinada, vamos a tener para calcular una desviación vertical que se tiene, ¿no? Porque vamos a medir una altura inclinada, pero la queremos pasar a una altura vertical. Por ejemplo, tenemos primero lo que debemos tener como dato son las dimensiones del equipo, ¿ok? Las dimensiones de este receptor en todo caso, ¿de acuerdo? Eso lo encontramos como datos de fábrica, ¿ok? En este caso tenemos las dimensiones aquí, la altura también, el diámetro, aquí está en este caso 16 centímetros y B, la altura, unos 13 centímetros con 1 milímetro. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tuviéramos una altura inclinada a este plano de referencia mecánico, vamos a suponerlo así, ¿ok? Entonces vamos a tener este triángulo de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos esta que viene a ser la altura inclinada, ¿ok? Que vamos a denominarla F. Tenemos la altura vertical, que es lo que vamos a conseguir, que es lo que necesitamos, en este caso H minúscula, y tenemos C, el valor de C. ¿Ok? Entonces se forma un triángulo rectángulo en el cual podemos obtener lo siguiente. Primero, el valor de C. El valor de C, por ejemplo, ¿ok? El valor de C viene a ser la mitad del valor de A. ¿De acuerdo? Entonces sería alrededor de 8 centímetros. Acá está el valor de C, debería ser 0.0805. ¿De acuerdo? Es la mitad del valor de A. F viene a ser la altura inclinada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, acá bajamos, ¿ok? Sí. Entonces, vamos a tener ese triángulo, ¿ok? Estamos rotando ese triángulo de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos este triángulo de acá. Entonces, tenemos el valor de acá de C, 0.0805, el valor de H, el que estamos buscando, y F que corresponde a la altura inclinada, ¿ok? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa F al cuadrado es igual a h al cuadrado más 0.0805 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar F como 1 metro en primera instancia. ¿Ok? Vamos a igualar F a 1 metro. Entonces, desarrollamos todo ello y tenemos que la altura vertical viene a ser 0.997. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos entonces, podemos igualar, ¿no? F a 1 metro, F a 1.5 y F a 2 metros. O sea, tenemos el rango de 1 metro a 2 metros, que es prácticamente un promedio de lo que se puede tener en cuanto a una altura de instrumento. Entonces, con ello tenemos, con estas alturas inclinadas, tenemos las siguientes alturas verticales. 0.997, 1.498, 1.998. ¿Ok? Podemos comparar esas alturas verticales frente a sus alturas inclinadas. Se hace un promedio simple
y tenemos que es 0.002 milímetros, ¿de acuerdo? Este viene a ser lo que el IGN le llama la constante de verticalidad para este equipo de aquí, ¿de acuerdo? Para este equipo de acá. Este es un modelo CENI 35 de la marca Geomax, ¿de acuerdo? Entonces, veamos lo siguiente. En campo, en realidad, en campo lo que podemos medir es una altura inclinada y tampoco la podemos medir al plano de referencia mecánico, ¿de acuerdo? No, por comodidad vamos a medirlo hasta una marca, ¿de acuerdo? Que se encuentra casi siempre, ¿de acuerdo? Aquí en la parte superior. Esta es la marca del equipo, la marca inclinada. Por fábrica, o también uno, digamos, puede medirlo, la distancia que existe entre la marca hasta el plano de referencia mecánico. En este caso es 0.089 para este receptor, ¿de acuerdo? Para este receptor GNSS. 0.089, ¿ok? La diferencia entre la marca y el plano de referencia mecánico. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para obtener la altura respecto al plano de referencia mecánico es siempre restarle a la altura inclinada que vamos a obtener en campo este valor de 0.089 menos la constante de verticalidad que calculamos anteriormente, menos 0.002. ¿Ok? Y tendríamos la altura vertical al plano de referencia mecánico sería igual a F menos 0.091, ¿de acuerdo? Para este modelo, ¿ok? Entonces, simplemente viene a ser, mira, hay algunas personas que solamente lo han restado esto con esto, ¿no? Y no han tomado en cuenta la constante de verticalidad, ¿ok? Ahorita el IGN está pasando ello, puede pasarlo, ¿de acuerdo? Pero ustedes también pueden poner la constante que calculamos anteriormente, esta constante de verticalidad, para una mayor fiabilidad de los datos, ¿de acuerdo? Pero como les comentaba, un software por defecto, si no está configurado o si no tiene la capacidad para recibir una altura inclinada, ¿ok? Entonces hay que ingresarle una altura vertical a la ARP. Y si nosotros hemos medido en campo hasta aquí, digamos, a una marca inclinada, y lo ingresamos así al software, pues vamos a tener un error. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, aquí tendríamos un error de casi 9 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, es importante distinguir estas alturas de antena. Por ejemplo, aquí en campo se midió hasta la marca del equipo y se midió 1.815. Este modelo Geomax CENI 35. Y vamos a ingresar al software Leica Infinity 1.815 menos 0.091. Ingresaríamos al software Leica Infinity, o sea, ZSurf, que están configurados para recibir alturas verticales, ingresamos 1.724, ¿de acuerdo? Podemos ingresar a Trimble también 1.724, sí, también, pero indicarle que es una altura vertical, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver también a la hora del procesamiento. Hablemos de órbita precisa, ¿ok? La normativa en la actualidad indica que el procesamiento de puntos de control de orden C se debe realizar mediante la órbita precisa, o también se denomina efemérides precisas. Las efemérides es un conjunto de datos para calcular la posición del satélite en un momento determinado. Con efemérides transmitidas, ¿ok? Las que se transmiten en tiempo real al momento de la toma, las que vienen en el dato de navegación, son efemérides transmitidas. Entonces, con esos datos se pueden obtener las coordenadas de los satélites con más o menos una precisión de 5 metros. Mientras que con efemérides precisas se puede obtener la posición del satélite con un rango de precisión entre 50 hasta los 20 centímetros.
¿de acuerdo? Estamos hablando la posición del satélite, no estamos hablando posición de las coordenadas de los puntos, ¿no? Estamos hablando de la posición del satélite. Entonces, estas son las diferencias entre efemérides transmitidas o efemérides precisas, ¿de acuerdo? Ahora bien, dentro de efemérides precisas tenemos diferencias. Existen las efemérides precisas de calidad final, las efemérides precisas de calidad rápida y de calidad ultra rápida. Según la normativa, para puntos de orden C es suficiente con procesar con efemérides de calidad ultra rápida. ¿De acuerdo? Estas salen aproximadamente en unas 3-4 horas. Pero yo las recomiendo porque por lo general uno no procesa el mismo día que tomó la data de campo, sino lo procesa al día siguiente o después de 2 días. Entonces, para ello ya tendría la posibilidad de trabajar con la órbita rápida. No con la órbita final, claro, porque la órbita final sale alrededor de después de unos 5 días con seguridad, ¿sí? Pero podremos trabajar con la órbita rápida, no hay problema. La nomenclatura es la siguiente. Por ejemplo, tenemos un archivo de efeméride precisa, el siguiente, IGS 11961.fp3. Estas dos primeras letras hacen referencia a la institución, al proveedor, ¿de acuerdo? En este caso puede ser el IGS, también está el NOAA, etcétera. Entonces, en este caso, pues es el IGS. Esta tercera letra hace referencia a la calidad de la efeméride. En este caso es S, la calidad S significa calidad final. ¿De acuerdo? Podemos tener IGR, IGU. ¿Ok? 1196 hace referencia a la semana GPS. Es de acuerdo a la fecha de captura de los datos en campo. Y este 1 hace referencia al día de la semana. 0 es domingo y 6 es sábado. Entonces, esta efeméride corresponde a un día lunes. ¿De acuerdo? O sea, se tomó data un día lunes de la semana 11961. Entonces, esta es la nomenclatura para, por ejemplo, descargar efemérides precisas. Estas efemérides precisas las podemos descargar desde un proveedor que ya vamos a ver más adelante. Antes que nada, también les vamos a ver unos puntos importantes de la norma geodésica, ¿de acuerdo? Esta es la norma técnica geodésica actual, la más actualizada, pero en realidad es de diciembre de 2015, pero es la más actualizada que tenemos por parte del IGN. Entonces, acá me habla, son especificaciones, lineamientos para colocar puntos de control. Estoy acá en la norma técnica, esta norma que ustedes la pueden descargar de la página web del IGN. ¿Sí? Esta es la norma técnica geodésica, especificaciones técnicas para posicionamiento geodésico estático relativo. Entonces, acá hay varios puntos que yo he resaltado, puntos importantes. Si desean, yo también les puedo pasar este documento PDF con lo que yo he resaltado. Les comentaba que, bueno, acá habla de las efemérides transmitidas precisas. Más abajo acá en la página 20 habla de la solución fija y solución flotante. Entonces me habla de la solución fija y solución flotante. Entonces una solución más fiable es la solución fija. Una solución flotante no es tan fiable, pero puede ser aceptable, pero tenemos que analizar todo el reporte. ¿Ok? Una solución fija es una solución de fase. Seguimos bajando y tenemos aquí en la página 29, tenemos la descripción de los 3 puntos, de estos 3 puntos geodésicos, ¿no? Orden B, orden C y puntos de apoyo, ¿no? Entonces me habla, por ejemplo, puntos de orden B, se requiere una precisión máxima de 8 milímetros. Eso menciona la norma. Ahora, estos 8 milímetros es el error medio cuadrático que se puede obtener, ¿no? O las desviaciones que se puede generar en el software. En un punto geodésico de orden C se tiene una precisión máxima de 10 milímetros, 1 centímetro. Mientras que los puntos de apoyo, precisión máxima, el nivel de precisión de estos puntos no serán mayores a 10 centímetros. Igual que el punto de orden C. Es lo mismo en cuanto a precisión. Pero la diferencia que les podía indicar de esos puntos es que
Los puntos de apoyo no necesariamente van monumentados con una placa geodésica, no. Pueden ir con una estaca, no hay problema. Esa es una diferencia, diría yo la diferencia más importante. En cambio, un punto geodésico de orden C tiene que ir correctamente monumentado y con su respectiva placa. Ahora bien, de este cuadro voy a rescatar lo más importante, que es para puntos de orden C, que debemos hacer el procesamiento mediante una línea base, ¿de acuerdo? Este gráfico también está desfasado, ¿no? Porque acá me decía que yo podía enlazarme a un punto de orden B, a un punto de orden A o a un punto de orden 0 en este caso. Pero ya según normativa vigente, ya estipulación, porque no está acá en la normativa, nosotros nos debemos enlazar siempre a una estación de rastreo permanente. Y todas las estaciones de rastreo permanente en el Perú son de orden 0. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a enlazarnos a una estación de rastreo permanente, formando una línea base. ¿De acuerdo? Pero para puntos de orden B o puntos de orden A, se tendría que hacer una red, como acá lo indica, pero suficiente con una línea base para obtener puntos de orden C. Me refiero a línea base con lo siguiente. Tenemos acá, digamos, la ARP, una ARP, ¿okay? Y digamos acá tenemos un punto, 2 puntos, ¿de acuerdo? 2 puntos, digamos a determinada hora, digamos 9 de la mañana, ¿ok? 9 se toma este punto hasta las 11. ¿De acuerdo? Y luego, determinado la lectura, se toma este punto de acá, aquí, digamos desde las 12 hasta las 15 horas. ¿Okay? Entonces, podemos distinguir que, digamos, este equipo terminó la lectura y se fue para acá. ¿De acuerdo? Este equipo, terminando su lectura, se fue para acá. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener son 2 líneas bases. Esta de acá y luego la de aquí. ¿Sí? Tenemos estas 2 líneas base y suficiente con líneas base para certificar este punto de aquí y este punto de aquí. Cálculos de gabinete. Tenemos tanto en horizontal como vertical, ¿no? Estos son para puntos de orden 0 y A, puntos de orden B, vámonos para puntos de orden C. En precisión tenemos en horizontal hasta 10 milímetros y en vertical hasta 15 milímetros. Y me dice el tipo de solución, ¿ok? Según el proyecto a realizar, se van a utilizar soluciones fijas o solución flotante. Pero lo mejor, y yo les recomiendo, en realidad el IGN incluso sus operadores se fían más de la solución fija. Si tienen solución flotante, es muy probable que les vayan a observar. ¿De acuerdo? Entonces siempre buscar la solución de fase fija. Puntos geodésicos de orden C se utilizarán órbita precisa, efemérides precisas suficientes con las ultra rápidas, ¿ok? Que salen a partir de las 3 horas. Pero como yo les digo, uno nunca procesa el mismo día de la toma de campo, ¿de acuerdo? Uno puede estar procesando al día siguiente o luego de 2 días. Y con ello ya puede trabajar con las órbitas precisas rápidas, que es mucho más consistente. Entonces yo recomiendo también procesar con órbitas precisa de calidad rápida. Eso sería todos los puntos importantes con respecto a esta norma de aquí.